Buenos días, chiquillos. Hola, profe. Vamos a empezar a ver, la clase anterior vimos lo que eran las texturas, los tipos de roca, y lo que son las rocas magmáticas, ¿ya? Vimos que habían dos tipos de rocas, las rocas magmáticas intrusivas, que son las que enfrían lentamente bajo la tierra, y las rocas magmáticas extrusivas, que vendría siendo lo que es la lava, básicamente. Así que ahora vamos a ver un PowerPoint de las rocas sedimentarias, siguiendo el ciclo de las rocas. Las rocas sedimentarias se forman a partir de sedimentos que van quedando en el fondo del mar o simplemente formando suelos y que con el tiempo, ¿cierto?, estos suelos van profundizando, ¿ya? La diagénesis es el proceso de formación de una roca, ¿ya? Así se le llama al proceso de que los sedimentos se transformen en roca, o sea, trozos, pedazos de otras rocas o incluso organismos muertos, ¿cierto? Formen una roca. El proceso por el cual se forman esos sedimentos de origen orgánico o inorgánico en una roca se llama diagénesis. Entonces, la diagénesis es el proceso de formación de una roca a partir de sedimentos sueltos, ¿cierto? Que sufren un proceso de compactación y cementación. Por un lado, se compactan producto de el tiempo que va depositando otros suelos sobre estos y se produce una compactación y después una cementación. A eso se le llama diagénesis. La cementación se produce por intercambio, ¿cierto?, de fluidos, por procesos químicos que hacen que estos sedimentos finalmente se consolidan. La mayor parte de las veces la consolidación de los sedimentos se debe a la infiltración de las aguas que contienen materias disueltas. La diagénesis convierte, por ejemplo, la arena en arenisca, ¿ya?, que sería la roca sedimentaria a partir de la arena. A los lodos calcáreos, que son los lodos, por ejemplo, que se forman en el fondo de un lago, lodos calcáreos, en caliza, o sea, carbonato de calcio. Y a las cenizas volcánicas se transforman en cinerita. Las cenizas volcánicas, cuando se consolidan a partir de la diagénesis, se transforman en cinerita. Las reacciones y otros fenómenos de oxidorreducción, deshidratación, recristalización, cementación, litificación y mineralización es lo que producen, ¿cierto?, las rocas sedimentarias. A veces se produce una sustitución de un mineral o de iones preexistentes por otros, ¿ya? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una madera, ¿cierto?, con el tiempo se transforma en madera petrificada, ¿ya? En madera petrificada. Entonces ahí hay un intercambio iónico de iones de semejantes características similares, pero los iones de origen orgánico se intercambian por iones de origen inorgánico. Entonces vemos la transformación de un tronco, por ejemplo, antiguo, en un tronco fosilizado, o sea, petrificado, transformado en piedra. No es que la madera se haya endurecido, sino que hay un intercambio de iones de origen inorgánico por otros de origen orgánico. Al revés, iones de origen orgánico por iones de origen inorgánico. Entonces las reacciones y otros fenómenos como la oxidorreducción, deshidratación, recristalización, cementación, litificación, mineralización y sustitución de un mineral preexistente por otro, ¿cierto?, constituyen en su conjunto lo que llamamos autogénesis. Y los minerales resultantes de esta son calificados de autogénicos. Y los minerales resultantes de este
procesos, ¿cierto? Se llaman autogénicos. El principio u origen de las rocas sedimentarias es la diagénesis, producto de presión alta, ¿cierto? Y temperaturas bajas. Pero en la medida que los suelos van profundizando o aumentando la temperatura, ¿ya? Pero para que se formen rocas sedimentarias a partir de sedimentos, ya sea de restos de otros tipos de rocas, ¿ah? Como arenas, gravas, y restos de origen orgánico, como restos de peces, restos de insectos, hojas que se van acumulando, ¿cierto?, en los bosques. Todo eso finalmente, mediante la diagénesis, que se produce a presión moderada, digamos, a baja, y temperatura baja. Las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada depositada por la erosión, ¿ya? Entonces las rocas se van desgastando, ¿cierto? Ya sea por razones de agua, de origen fluvial, ríos, glaciares, pero también algunas se van quebrando, sobre todo las que están en zonas más altas, ya que sufren cambios bruscos de temperatura y eso las va meteorizando, o sea, las eh, va transformando en trozos más pequeños. Entonces, repito, las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formados por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada depositada por la erosión. La erosión puede ser de origen eólico, ¿cierto?, o de origen fluvial. Las rocas sedimentarias se clasifican según su origen, ¿ya? Según su origen. Por ejemplo, tenemos rocas detríticas o fragmentarias. Estamos hablando de rocas sedimentarias. Se componen de partículas minerales producidas por la desintegración mecánica de otras rocas y transportadas sin deterioro químico gracias al agua, ¿ya? Entonces, todos estos restos de rocas son transportados, por ejemplo, por el agua, por el viento. No hay deterioro químico en estos trozos, o sea, sigue siendo la misma roca de donde viene, y son acarreadas hasta masas mayores de aguas, donde se depositan en capas. Esas masas mayores de agua pueden ser lagos, ciertos mares, y se van depositando en capas. Ejemplos de rocas detríticas son las lutitas y las areniscas. Las lutitas y areniscas. Las lutitas se forman a partir de un material más, eh, más pequeño que la arena, ¿ya? Más pequeño que la arena, que se cementa, ¿cierto? Se consolida. Y las areniscas se forman con arenas que se van depositando, ¿cierto? En el fondo marino, por ejemplo, y con el tiempo, eh, a presión y temperatura baja, gracias a la diagénesis, se forman o transforman esos sedimentos en areniscas. Areniscas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto? Las rocas sedimentarias químicas se forman por sedimentación química. ¿Qué significa eso? O sea, decantación de materiales que han estado en disolución o en solución durante su fase de transporte. En estos procesos de sedimentación también puede influir la actividad de organismos vivos, ¿ya? En cuyo caso se puede hablar de origen bioquímico u orgánico. Entonces tenemos rocas sedimentarias de origen química, en donde se produce una decantación de los materiales, y también tenemos sedimentación de organismos vivos, en cuyo caso se puede hablar de origen bioquímico u orgánico. Ejemplos de esto es la formación del yeso, la anhidrita y las calizas, ¿ya? Entonces tenemos el yeso, por ejemplo,
la anhidrita y calizas, ¿ya? Que pueden ser de origen químico o de origen orgánico. Hay un ejemplo, ¿cierto?, de varios estratos, ¿ya? Y se ve arena consolidada. Esas son areniscas. Más abajo se ven lutitas, después nuevamente areniscas, lutitas, areniscas. Entonces te va hablando cómo fue el comportamiento de esta zona respecto de los sedimentos que se fueron juntando. Parece ser que cada cierto tiempo, quizás producto de algún tsunami, entraba el mar y dejaba una capa gruesa de arena sobre las lutitas, después nuevamente se acumulaban lutitas, seguramente de origen terrestre, y después nuevamente podía haber un tsunami, ¿cierto?, que depositaba gran cantidad de arena, y estas se van compactando, ¿cierto?, con el tiempo, formando sedimentos. Entonces aquí el sedimento más nuevo sería este, ¿cierto? Después le sigue esta, después esta. En la medida que yo voy profundizando, estoy yendo a sedimentos más antiguos. Aquí vemos una capa mucho más gruesa de arena. Entonces la inundación debido al mar aquí es mucho mayor. Acá también. Entonces todas estas serían rocas sedimentarias, ¿ya? Y si uno mira hacia abajo, ve el mismo comportamiento, ¿cierto? Capas que han sido formando rocas, ¿cierto? Litificación, eso se llama litificación. Entonces, estos sedimentos se transformaron finalmente en roca. Hay una pequeña quebradura, ¿cierto?, de toda esta zona, donde tenemos sedimentos eh, horizontales transformados en roca. Y arriba hay una capa de suelo, parece, que se ve vegetación, pero lo importante es que cada uno de estos sedimentos se transformó en roca, ¿cierto?, por el proceso que hablábamos, que se llama diagénesis, que incluye deshidratación y cementación, ¿ya? Aquí vemos otro tipo de roca sedimentaria. Esta roca sedimentaria se llama conglomerado. Conglomerado. Este conglomerado que ustedes están viendo acá está formada por rocas preexistentes, si se dan cuenta, que son las que aquí le llaman, ¿cómo le llaman? Se me olvidó el nombre, pero en general uno habla de ripio, ¿cierto? Da la idea como que fuera cemento con piedras. Cemento con piedras. Así es el conglomerado. Pero fíjense que estas piedras, estas rocas más pequeñas, ¿cierto?, están erosionadas fluvialmente. O sea, en algún momento esta zona que está ahora formando un conglomerado fue un fondo de río. Fue un fondo de río. Actualmente está formando una roca sedimentaria llamada conglomerado, que está formada por rocas preexistentes, erosionadas fluvialmente, y una especie de cemento, ¿cierto? Y una especie de cemento. Ese cemento es producto, ¿cierto?, del aumento de presión de los sedimentos, de la deshidratación y finalmente de la cementación. A esto también se le llama roca fósil, por si acaso. A los conglomerados también se le llama roca fósil. ¿Por qué? Porque tenemos rocas pequeñas, ¿cierto?, que están petrificadas con eh, el entorno, la materia que pudo haber sido una especie de lodo, ¿cierto?, con arena, que finalmente se transformó en algo consolidado. Acá tenemos calizas de origen químico, ¿ya? Las, las cavernas que se forman bajo la tierra se producen por ríos, verdaderos esteros que corren bajo tierra, ¿cierto? A veces el agua, la infiltración del agua es lenta, como lo que vemos acá, formando estalactitas, o sea, el agua va corriendo y en la medida que esta agua se va evaporando, va dando formación a estas cosas que se llaman estalactitas. Cuando son de arriba hacia abajo, se llaman estalactitas. Cuando son de abajo hacia arriba, se llaman estalagmitas. De abajo hacia arriba, estalagmitas.
Pero todo esto es básicamente carbonato de calcio, que fue arrastrado por el agua que está infiltrando, y esa agua al evaporarse deja esta formación. Entonces, estalactitas de arriba hacia abajo, estalagmitas de abajo hacia arriba. Ahí hay una estalagmita, ¿ves? Van cayendo las gotas con carbonato de calcio disuelto. Estas gotas se van evaporando y van dando forma a esta estalagmita. Aquí también tenemos formación de rocas sedimentarias. Se ven verdaderos mantos, ¿cierto? Estructuras tabulares, más bien horizontales. Son suelos antiguos, ¿cierto? Estos son suelos antiguos que actualmente forman estratos de rocas sedimentarias. Pueden ser cenizas volcánicas y que con el tiempo formaron lo que estamos viendo. Entonces ahí uno puede ver que hay un periodo de no sé cuánto tiempo, ¿cierto? Quizás 500 años, donde se forma un, un, un manto, ¿cierto?, de ceniza, y en la medida que vamos profundizando estamos hablando de erupciones más antiguas, pero también son rocas sedimentarias porque las cenizas originalmente no están consolidadas, ¿cierto? Con el tiempo y la diagénesis se consolidaron formando estos tipos de mantos oscuros. Hay una persona ahí para que se vea el tamaño. Aquí tenemos un fósil, ¿cierto?, de un triglodite que también está inserto dentro de lo que es una roca sedimentaria, ¿ya? Este triglodite, que son eh, seres antiguos que ya desaparecieron, que son parecidos a los chanchitos de tierra, si se dan cuenta, son vertebrados, ¿cierto? Porque tienen una columna. Y este ser vivo que vivió hace millones de años, ¿cierto? Está formando un fósil porque todo su entorno, que debió haber sido arena, ¿cierto? Se consolidó. Entonces tenemos una arenisca consolidada junto con un fósil que fue, o un organismo viviente llamado triglodite que fue atrapado ahí. Ahora, si uno hace un análisis de ese organismo viviente petrificado, no tiene, no tiene los mismos componentes que tenía cuando quedó atrapado, ¿ya? Entonces ahí se produce un intercambio de iones de origen orgánico con otros de origen inorgánico, ¿ya? Los de origen inorgánico son los propios del entorno, ¿ya? Que son las arenas. Ahí tenemos otro conglomerado, pero si se dan cuenta que las rocas no son redondeadas, como en el caso anterior, son más bien eh, formando caras, ¿cierto? Ángulos, roca angular, meteorizada, más bien meteorizada, ¿cierto? Por cambios de temperatura, y finalmente por la diagénesis formó este conglomerado, perdón. ¿Alguna pregunta, chiquillo? Entonces las rocas, ya, entonces las rocas sedimentarias se producen por infiltración de agua, ¿cierto? Por presión, por temperaturas bajas, y esta agua finalmente va formando caldos químicos que hacen que una vez que se deshidraten, cementen, ¿cierto? Y atrapan, ¿cierto?, todo el material particulado pequeño. Entonces tenemos dos componentes, tenemos los sedimentos y el cemento, ¿cierto? Siempre vamos a tener eso en una roca sedimentaria. Ese cemento de origen natural, a baja presión y a baja temperatura, producto de la percolación de aguas
y químicos que se generan a partir, ¿cierto?, de esa infiltración de agua. Y tenemos una especie de reptil, terópodo, ¿cierto? O ave, los terópodos y las aves se parecen mucho. De hecho, lo más parecido a un tiranosaurio rex actualmente es una gallina, para que ustedes sepan. Desde el punto de vista de los huesos y la forma que tiene un tiranosaurio, lo más parecido actualmente a un tiranosaurio es una gallina, ¿ya? De ahí que algunos piensan, Profe, consulta. sí, ¿Y usted cree que, porque siempre se dice que se han mostrado los dinosaurios de una forma, pero dicen que ya, como tienen en relación la más directa a las gallinas, que eran casi todos emplumados? había, bueno, ¿Usted cree que sea así o que de verdad haya existido algunos que de verdad no tuvieran nada de... yo creo que como la mayoría de los reptiles, si ustedes ven reptiles actuales, no tienen plumas, ¿cierto? Si uno ve una lagartija, un lagarto, un caimán, de hecho los caimanes, ¿cierto? Los cocodrilos son contemporáneos a los dinosaurios. Son seres que no desaparecieron, que no les afectó, ¿cierto? El cataclismo que hizo desaparecer. Acuérdense que cuando uno habla, perdón, de extinción masiva, hubieron extinciones masivas, ¿cierto? Por eso hablamos del Cretácico, del Jurásico. Bueno, lo que hizo desaparecer los dinosaurios aparentemente fue un gran meteorito que se estrelló contra la Tierra. De hecho, hay un cráter gigantesco en el Golfo de México, en la península de Yucatán. Si uno lo puede buscar y se da cuenta que hay un cráter enorme ahí, y por internet lo puede ver, hay imágenes. Eh, Eso se supone que hizo desaparecer los dinosaurios. ¿Por qué? Porque el impacto es tan grande que se produce mucho material como polvo, ¿cierto?, que queda en suspensión en la atmósfera y producto de los vientos, finalmente cubrió toda la Tierra, y al cubrir por largo tiempo la luz del sol, primero que todo desaparecen las plantas, la gran mayoría de las plantas desaparecieron, por lo tanto hubo una hambruna, ¿cierto?, generalizada de los eh, dinosaurios vegetarianos. Estos murieron, y finalmente al morir los dinosaurios vegetarianos, los gigantes, ¿cierto?, como el brontosaurio, el brachiosaurio, el diplodocus, al morir ese tipo de animales vegetarianos, finalmente hizo que murieran los carnívoros grandes. Eh, pero pueden haber reptiles actualmente, ¿cierto?, que todavía existen y que existieron en la época de los dinosaurios. Por ejemplo, yo una vez vi un terópodo en el desierto de Estados Unidos, de Arizona, íbamos en auto con mis viejos, desde Nueva York a Los Ángeles, y yo vi un bicho, ¿cierto?, de más o menos 1 metro de altura, parado en 2 patas corriendo al lado nuestro. Era una especie de lagarto de 2 patas, ¿cierto?, y corriendo al lado nuestro por la carretera. Así como esta cosa que está acá, que también podría ser un terópodo, pero tiene más bien alas, si se dan cuenta. Más que manos, tiene alas. Eh, Hay algunos que sí se ha demostrado que tienen plumas, sí, sí, dentro de los fósiles se ha visto que algunos dinosaurios sí tenían plumas. En este caso, lo más probable es que haya tenido plumas, porque se ven cosas más delgaditas y si se dan cuenta entre los huesos. Entonces aquí uno no sabe si, yo diría que más que una ave, ¿cierto?, es un dinosaurio por la cola que tiene. En general las aves no tienen cola, pero tiene muchas características, ¿cierto?, de ave. Ahora yo no creo que los dinosaurios hayan evolucionado y se hayan transformado en aves actualmente, ya, eso no lo creo. No, no creo eso. Yo creo que la gran mayoría, como en todas las extinciones masivas, el 80% de los seres vivos, tanto de la flora como de la fauna, desaparecen. Eso es lo que ocurrió. Pero, por ejemplo, uno ve que los caimanes, los cocodrilos permanecieron. Tortugas, por ejemplo, como las tortugas de Galápagos, permanecieron.
las libélulas son de la época de los dinosaurios, y uno ve que todavía permanecen. Entonces hay seres vivos que sobreviven y se adaptan a las nuevas condiciones. Pero lo importante que les estaba mostrando es que esto es un fósil, ¿cierto? Atrapado en sedimentos. Aparentemente, un cataclismo hizo que quedara atrapado, ¿cierto? Un cataclismo hizo que quedaran atrapados. Hay fósiles en donde uno ve que hay por ejemplo, un carnívoro persiguiendo a un vegetariano. Y murieron los dos rápidamente, ¿cierto? Así como murió la gente en este cataclismo que provocó el Vesubio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama la ciudad que quedó enterrada por ceniza volcánica caliente? No me acuerdo en este momento el nombre. Pompeya. ¿Pompeya? Eso, Pompeya. Pompeya, ahí uno ve que personas se fosilizaron, ¿cierto? Producto de un cataclismo rápido. Seguramente estos dinosaurios, como el que tenemos en pantalla, ¿cierto? Entonces, murió rápidamente y el material lo atrapó y lo ahogó, obviamente. Entonces, con el tiempo se transformó en un fósil. Y vemos que iones de origen orgánico fueron intercambiados por iones de origen inorgánico. Entonces, cuando uno analiza esto, aquí no hay calcio, ya no hay calcio ya. O puede haber, pero en general todo lo que era carne no es tal, sino que fue intercambiado por iones de origen inorgánico, que son los que están conformando todo su entorno. Esto puede ser una especie de lodo, ¿cierto? Que finalmente con deshidratación y cementación se transformó en roca. Se entiende que estos procesos son lentos, ¿ya? A pesar de yo les puedo contar una experiencia de la mina en el Teniente, porque generalmente nos han dicho que los diamantes, los cristales se forman lentamente, ¿cierto? Y hablan de millones de años incluso. Pero yo puedo decir que en un año, gracias a un clavo y a sulfato de cobre, que es agua azul, esa agua azul que contiene iones de cobre, ¿cierto? Una vez que se deshidrata, forma cristales. Cristales. Yo de un año a otro pusimos varios clavos en agua con mucho cobre, agua azul. No es agua, ¿cierto? Pero aparentemente uno ve como agua azul, que es sulfato de cobre, ¿cierto? Y una vez que se evapora, después al otro año nosotros fuimos a ver y estaba lleno de cristales azules, conformando, por ejemplo, azurita, chalcantita, que son minerales azules formados a partir de óxidos de cobre disueltos en agua. Y una vez que se evaporaron, al otro año ya habían cristales de 10, 15 centímetros, ¿ya? Cada cristal era de 10, 15 centímetros. Entonces, yo puedo testificar que en un año se pueden formar cristales, que la gente piensa muchas veces que se demoraron millones y millones de años. Aquí también tenemos una especie de roca fósil, ¿cierto? A partir de restos de origen orgánico en el mar o en algún lago, se van depositando en el fondo, en una especie de lodo, y finalmente con el tiempo forman estos, esto es carbonato de calcio, básicamente, carbonato de calcio, o sea, lo que forma los huesos, las conchas, y este carbonato de calcio, como les dije, que es de origen orgánico, ahora está formando una roca sedimentaria, ¿ya? Una roca sedimentaria. A esto es lo que le llamábamos anteriormente lodos calcáreos, por ejemplo. A ver, ¿dónde tenía eso? Calizas de origen orgánico, a eso me refiero. Calizas de origen orgánico. Pero también se le llama lodos calcáreos. Lodos calcáreos. Eso vendría siendo un lodo calcáreo, entonces. Eso a partir de restos de origen orgánico. Pero también también hay arena, ¿cierto? También hay lodo, que no es de origen orgánico, pero finalmente, producto de la diagénesis, que es lo que forma que los sedimentos, ya sea de origen orgánico o inorgánico,
se consoliden. El proceso por medio del cual los sedimentos consolidan se llama diagénesis. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Ya? Ahí está. La diagénesis es el proceso de formación de una roca a partir de sedimentos sueltos que sufren un proceso de compactación y cementación. ¿Ya? La mayor parte de las veces la consolidación de los sedimentos se debe a la infiltración de las aguas que contienen materias disueltas, químicos, ¿cierto? Que después con la evaporación cementan. La diagénesis convierte así la arena en arenisca, los lodos calcáreos en caliza. Eso es lo que le quería decir. Eso que teníamos abajo eran lodos calcáreos. ¿Calcáreos por qué? Porque son de origen orgánico, de restos, de conchuelas, por eso se le llama lodos calcáreos. Se transforman en caliza finalmente. Lo que teníamos abajo finalmente es carbonato de calcio, que es caliza. Y las cenizas volcánicas se transforman en cinerita, por ejemplo. Tenemos otro ejemplo, pero nombré esos nomás. Entonces, las reacciones y otros fenómenos de óxido-reducción, deshidratación, recristalización, cementación, litificación, mineralización y sustitución de minerales preexistentes por otros, constituyen en su conjunto lo que llamamos autogénesis. Y los minerales que resultan a partir de la autogénesis se les llaman autogénicos. Autogénicos. Entonces todo esto ocurre, le ocurre, ¿cierto?, a los sedimentos, ya sean de origen inorgánico u orgánico, y con el tiempo se transforman en rocas, ¿cierto? Y lo que hace que se transformen en rocas es la diagénesis. Ahí están como todos los procesos por el medio del cual los sedimentos se transforman en roca. Entonces serían lodos calcáreos. Dentro de estos lodos calcáreos, obviamente, hay fósiles, pues, ¿ya? El que yo hable de lodo calcáreo no significa que no existan fósiles ahí, igual que acá, obviamente un fósil. Entonces, cuando hablamos de fósiles, estamos hablando de rocas sedimentarias, ¿ya? Esas son todas calcáreas, ¿ya? También es carbonato de calcio, porque estamos hablando de calcáreas. Entonces aquí quedan como huecos, si se dan cuenta, unas formaciones como de tubos de lodo, formaron estas todas calcáreas. Seguramente por algún tipo de alud, cataclismo, se formaron estas todas calcáreas. Ahí pusieron un martillo de geólogo, ¿cierto?, para que vean el tamaño, más o menos, del diámetro de ese tubo de origen natural. Eso podemos ver a partir de lo que se llama rocas sedimentarias, ¿ya? Ya me apareció el diablo aquí. Voy a mostrar otro PowerPoint, déjenme abrirlo. Este se llama rocas metamórficas. Ahora vamos a ver cómo se forman las rocas metamórficas, ¿ya? Vamos a compartir. Rocas metamórficas. Entonces hablamos de un ciclo, ¿cierto? Tenemos rocas magmáticas, rocas sedimentarias, rocas metamórficas y después nuevamente rocas magmáticas. Y así el ciclo. Las rocas metamórficas en general se forman por la profundización de estas rocas sedimentarias, donde se produce un cambio drástico, ¿cierto?, en la medida que van profundizando de presión y temperatura, que hace que los minerales que conforman estas rocas, acuérdense que los minerales son los que conforman las rocas.
Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier tipo de roca, está formada por minerales. Ya, por ejemplo, hablamos del granito, sabemos que está formado por cuarzo, feldespato sódico, feldespato potásico, piroxenos y anfíboles, ¿ya? Así se forma el granito. Y, por ejemplo, la riolita igualmente está formada por distintos minerales, en donde abunda más el feldespato potásico, y por eso la riolita es más bien rosada o rojiza. En este caso estamos hablando de rocas metamórficas, en donde tenemos rocas sedimentarias que van profundizando, y producto de ese mayor aumento de temperatura y presión, producto de la profundización, por un lado, o puede ser porque un intrusivo, ¿cierto?, está penetrando y alcanza las rocas sedimentarias. Entonces, esa cercanía de un magma que está a alta temperatura, sobre 1000 grados Celsius, hace que una roca sedimentaria, al entrar en contacto o estar en las cercanías de ese magma, ya no pueda seguir siendo roca sedimentaria, porque cuando hablamos de minerales y de rocas, hay condiciones para que estos se formen, condiciones de presión y temperatura. Cuando cambian esas condiciones y dieron origen, ¿cierto?, a un tipo de roca, se produce un desequilibrio químico, ¿cierto? Entonces, por eso esas rocas sedimentarias finalmente se transforman en rocas metamórficas, ya sea por profundización en los suelos, ¿cierto?, profundos, o por la cercanía a un magma. No sé si me entendieron lo que les expliqué. Eso es lo que vamos a ver ahora respecto a las rocas metamórficas, conceptos básicos: zona, grado, serie, fases metamórficas, aspecto físico-químico de los procesos metamórficos, textura, cambio en las rocas debido al metamorfismo, tipos de metamorfismo y tipos de rocas metamórficas. ¿Qué es lo que es el metamorfismo? Es un cambio de forma o proceso geológico interno. Es un cambio de forma o proceso geológico interno en un sistema cerrado, mediante el cual las rocas sufren una serie de transformaciones en estado sólido debido a la presión y temperaturas elevadas. Entonces, esa presión y temperatura elevada puede deberse a la profundización de esos sedimentos o a la cercanía a algún magma, un intrusivo. Y la presencia de fluidos químicamente activos, como resultado de la adaptación a las nuevas condiciones ambientales que son diferentes de las existentes durante el periodo de formación de la roca preexistente. Es lo que les dije yo, ¿se dan cuenta? Entonces, como cambian las condiciones de formación de las rocas sedimentarias, es como que se adaptaran estas rocas, ¿cierto?, a las nuevas condiciones, dando lugar a la formación de otros minerales, ¿ya? A partir de minerales que ya no pueden estar a esa temperatura y presión, se produce como un desarme de ciertos minerales y un armado de otros minerales, ¿ya? Finalmente la materia es la misma, pero se ordena de manera distinta, dando lugar a una remineralización o una nueva mineralización, ¿cierto?, dando lugar a la formación de rocas metamórficas. El resultado es una roca diferente en textura y composición mineral que la roca original, ¿cierto?, que sería sedimentaria. Pero esta podría ser de cualquiera de los tres tipos, la que se transformó en roca metamórfica. Puede ser sedimentaria, la original, puede ser de origen ígneo, o sea, magmática, o de origen metamórfica, ¿ya? Que al encontrarse con nuevas condiciones de mayor presión y mayor temperatura, ya sea por la profundización de estos sedimentos o por la cercanía a un magma, se transforma en rocas metamórficas. Voy a repetir arriba lo que es el metamorfismo. Acuérdense que también existe metamorfismo orgánico, ¿cierto? Uno habla de metamorfismo cuando la oruga se transforma en mariposa, ¿cierto? Es un proceso. Es un cambio de forma o proceso geológico interno, en este caso estamos hablando de origen inorgánico,
en un sistema cerrado, mediante el cual las rocas sufren una serie de transformaciones en estado sólido, debido a la mayor presión y mayor temperatura, y la presencia de fluidos químicamente activos, ¿ya? Que pueden ser ácidos, bases, con distinto contenido, como resultado de la adaptación a las nuevas condiciones ambientales que son diferentes de las existentes durante el periodo de formación de la roca preexistente, ¿ya? Entonces tenemos una roca preexistente que debido a la mayor presión o mayor temperatura ya no puede seguir siendo esa roca y se produce un metamorfismo, ¿cierto? Y así es como se transforman, por ejemplo, una roca de origen sedimentario o de origen ígneo en una roca metamórfica. Vamos acá ahora. Las rocas metamórficas pueden formarse debido a 3 factores metamórficos: temperatura, presión y actividad química. Cuando hablamos de temperatura, la temperatura proporciona, ¿cierto?, la energía que produce los cambios químicos que resultan en la cristalización de los minerales, ¿ya? Ese aumento de temperatura produce los cambios químicos que resultan de la cristalización de los minerales. Entonces hablamos del gradiente geotérmico, del gradiente geotérmico. ¿Qué significa eso? Que la roca, ¿cierto?, aumenta entre 20 y 30 grados de temperatura por cada 100 kilómetros. Es el gradiente geotérmico. Dice que la roca, en la medida que va profundizando, va aumentando de 20 a 30 grados de temperaturas en grados Celsius por cada 100 kilómetros. Ya habíamos hablado de eso en otras diapositivas. Presión. La presión es el esfuerzo ejercido por la carga, ¿cierto?, de todo el material que está encima, que existe por encima de esa roca que está metamorfizando. Entonces la presión también es un elemento, ¿cierto?, que me puede transformar una roca preexistente en roca metamórfica. Y a mayor presión, como los componentes están más cercanos uno al otro, aumenta la temperatura. Esfuerzo ejercido por toda la carga que existe por encima de las rocas. Y también tenemos actividad química, ¿cierto?, que puede dar lugar a la transformación a roca metamórfica. Los fluidos químicamente activos potencian los procesos metamórficos. Los fluidos químicamente activos potencian los procesos metamórficos. Por ejemplo, el agua. El agua acelera de alguna forma el intercambio iónico, dando lugar a la formación de otros minerales, con las nuevas condiciones, ¿cierto?, de mayor presión y mayor temperatura. Entonces, uno de los factores es la presión. La presión es el segundo factor en importancia y surge del peso propio de los materiales en la medida que voy profundizando, ¿cierto? Entonces, el peso propio de los materiales ejerce presión. Estamos hablando de materiales suprayacentes, o sea, que están arriba. Su densidad y la profundidad hace que aumente la presión. Por lo tanto, se considera presión litostática. La presión litostática es muy parecida a la presión, conceptualmente es lo mismo que la presión hidráulica, ¿ya? Con la diferencia que en vez de hablar de profundidad en el mar, estamos hablando de profundidad en la roca. No sé si esta es la superficie, entre más profundo esté en las rocas, ¿cierto? Voy a poner colores distintos para que entiendan que hay distintas capas que ejercen esta presión. Se pueden repetir las capas porque periodos distintos generen materiales distintos. Entonces la presión que hay aquí, en este punto, por ejemplo, se debe a qué cosa, a la profundidad en que está. Entonces hablamos que la presión litostática es igual al peso específico, ¿cierto?, de la roca que está encima, suprayacente. Eso genera un peso específico promedio.
Porque hay varios pesos específicos. Aquí tengo un tipo, otro tipo. Entonces tenemos varios pesos específicos. Aquí estamos hablando del peso específico promedio de todas las rocas que hay por la profundidad. Entonces el peso específico por la profundidad te da presión. Presión. Esa es la presión que está a esa profundidad. ¿Ya? Y esa presión es en todas las direcciones. Ya no crean que es solamente de arriba hacia abajo. Esa presión es igual que la presión que ejerce el mar, ¿cierto? Cuando yo me meto bajo el mar, en todas las direcciones. Ya no solamente de arriba hacia abajo, y en todas las direcciones. Eso es lo que es la presión litostática. También se puede producir y ayuda, ¿cierto?, la presión de fluido y el confinamiento. La presión de fluido y el confinamiento. Los fluidos, ¿cierto?, que hay al interior del macizo rocoso, ¿cierto?, que puede ser rocas sedimentarias, rocas ígneas, ¿cierto? Hay fluidos que también generan presión, ¿ya? La presión de poro, que se le llama. Presión de poro es la presión ejercida, por ejemplo, por el agua bajo la tierra. Entonces ahí hay una sumatoria, ¿cierto?, de presión litostática más la presión que ejerce el agua al estar bajo una cierta presión, ¿ya? Es como cuando uno pisa una manguera, ¿cierto? Una cosa es la presión que hace que el agua salga por la manguera y otra es la presión que yo estoy ejerciendo sobre la manguera. Entonces, esa presión de agua que sale por la manguera, estamos hablando de agua o líquidos que hay bajo tierra que también están aportando presión. Esa es la presión de fluido y además el confinamiento se refiere al encierro que hay de partículas bajo presión. Entonces, estas dos cosas, la presión litostática, la presión de fluido y el confinamiento, ¿cierto?, de estos materiales, actúa principalmente sobre los materiales permeables y de alta porosidad. Se refiere a la presión de fluido. La presión de fluido actúa principalmente sobre materiales permeables, o sea, porosos y de alta porosidad. La presión de fluido sumada a la presión litostática resulta en la presión de confinamiento. La presión de fluido sumada a la presión litostática es lo que llamamos presión de confinamiento, lo que confina los materiales, ¿ya? Y esa presión puede ser tal que las rocas sedimentarias se transforman en rocas metamórficas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que quieren que les repita? Estamos hablando del factor presión. La presión litostática se genera de la carga de los materiales en el interior de la corteza terrestre y se ejerce en todas las direcciones, lo que le decía, ¿cierto? Entonces, cada punto está la presión actuando en todas las direcciones. Presión litostática, entonces, se genera de la carga de los materiales que están encima de ese punto en el cual yo estoy midiendo la presión y se ejerce a partir de todas las direcciones. Ejemplo, para una pila rocosa, un material rocoso de 1 kilómetro de potencia o de ancho, ¿cierto? El granito ejerce una presión de 264 bares. Piensen ustedes que un bar es aproximadamente una atmósfera de presión. Entonces, 1 kilómetro de roca de granito genera 264 bares. O sea, 264 veces la presión que genera nuestra atmósfera, aproximadamente. El basalto ejerce una presión de carga, ¿cierto? Es una roca más compacta, por lo tanto más densa, de 294 bares. Al ver que el basalto genera más presión que el granito, en el fondo te está hablando de que el basalto es más denso que el granito, ¿cierto? Y el agua, por ejemplo, ejerce una presión de 1 kilómetro, ¿cierto?, de 98 bares. Entonces, obviamente la roca es mucho más densa que el agua y por eso el agua a 1 kilómetro de profundidad, ¿cierto?, en el mar, hay una presión de 98 bares. 98 bares.
Aquí aparece lo que llamamos zona metamórfica, donde se produce el metamorfismo. Pero hay distintos grados de metamorfismo, dependiendo de la presión y temperatura. ¿Qué son las zonas metamórficas? Son zonas geográficas en la cual las condiciones de metamorfismo, que son presión y temperatura, han sido las mismas. Es una zona metamórfica. Condiciones de metamorfismo que se mantienen constantes en el tiempo, a una misma presión y a una misma temperatura. Pero no tienen que tener como resultado las mismas rocas metamórficas. No necesariamente se van a generar las mismas rocas metamórficas a una misma presión y a una misma temperatura. ¿Por qué? Porque hay rocas, ¿cierto?, que se originan al principio y otras que se originan más en el tiempo, ya que las rocas originales pueden ser diferentes, dice. El término isogrado se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Isogrado o isograda es el término, ¿cierto?, para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una isograda, por tanto, se suponía que marcaba una línea en el campo de grado metamórfico constante y representa la primera aparición de un mineral índice. El mineral índice es el que me permite calificar esa zona metamórfica. Entonces representa la primera aparición de un mineral índice a partir, representa la primera aparición de un mineral índice particular en el campo, conforme uno se mueve desde una zona a la otra zona. Una zona de bajo grado de metamorfismo a una de alto grado de metamorfismo. Entonces, cuando aparece un mineral índice, se refiere a que están las condiciones para que se forme ese mineral. Por lo tanto, podemos hablar de una determinada presión y temperatura. ¿Ya? Voy a repetir esto de los isogrados. El término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una donde hay menor presión a otra donde hay mayor presión. Una donde hay menor temperatura a otra zona donde hay mayor temperatura. Puede ser un cambio en presión o un cambio en temperatura. Una isograda, por tanto, se suponía que marcaba una línea en el campo de grado metamórfico constante. Representa la primera aparición de un mineral índice de una zona en particular. En el campo, conforme uno se mueve desde zonas de bajo grado de metamorfismo a otras zonas de alto grado de metamorfismo. El nuevo mineral que aparece y caracteriza a cada zona recibe el nombre de mineral índice. ¿Ya? El nuevo mineral que aparece y caracteriza a cada zona recibe el nombre de mineral índice. Allá abajo vemos LZM, que significa límite de zona mineral. Límite de zona mineral. Hasta ahí nomás va a haber un mineral en particular. Entonces aquí vemos el aumento del grado metamórfico, ¿cierto? Tenemos arriba lo que llamamos LZM, límite de zona mineral. Ahí tenemos un límite de zona mineral, otro límite de zona mineral, otro. Es el límite del granate. De aquí para allá se forma granate. Es el límite de la biotita. Donde aparece la primera biotita, ese es el límite. Límite de zona mineral. Y ese es el límite de la clorita. O sea, a partir de ahí, desde ese punto para allá, hay clorita. Desde ese punto hacia allá, biotita. Desde ese punto hacia allá, granate. Desde ese punto hacia allá, desde esas condiciones o límite de zona mineral, aparece la estaurolita. De ahí aparece la distena y la silimanita. Cada uno de estos son minerales índices. ¿Ya? Y acá los tenemos también. Clorita, moscovita, biotita, granate, estaurolita, distena, silimanita, plagioclasa o feldespato sódico y cuarzo. ¿Ya? Entonces el grado metamórfico es desde ahí hacia allá, va aumentando hacia la derecha. Entonces las primeras, el primer mineral que aparece dentro de las rocas metamórficas es la clorita. Después puede aparecer la biotita, o aparece la biotita, pero dentro de ese rango, ¿cierto? Después aparece el granate, después ya no aparece más granate. Aparecen otros minerales a partir de la misma zona de la clorita, puede aparecer la moscovita a lo largo de toda la zona metamórfica.
O sea, es un mineral más estable bajo distintas condiciones de presión y temperatura. Por eso tenemos moscovita a todo lo largo del aumento de grado metamórfico. La biotita solamente a partir del límite de zona mineral de la biotita, desde ahí puedo encontrar biotita hasta el final del metamorfismo. ¿Ya? Una vez que aparece la biotita, no tiende a desaparecer. Lo mismo con el granate, aparece el granate y se mantiene constante. La estaurolita, parte, ¿cierto?, de la límite de zona mineral de la estaurolita, principalmente en esta zona la encontramos, pero también puede permanecer en la zona de la distena y en la zona de la sillimanita. Y el feldespato sódico, ¿cierto? Y el cuarzo lo tenemos a lo largo de todo el proceso metamórfico. Tanto la plagioclasa como el cuarzo. Son los más estables junto con la moscovita. La moscovita es un silicato, la plagioclasa es un silicato, el cuarzo también es un silicato. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dudas, preguntas. No, profe. Ya. Ahí tenemos un plano, ¿cierto? Un plano de la Gran Bretaña, una parte específica donde tenemos Escocia. Dice mapa del metamorfismo regional de los Highlands escoceses, o sea, de las tierras altas escocesas. Y tenemos distintas zonas de metamorfismo. Bueno, aquí vemos fallas, ahí hay una tremenda falla. Se ve que la zona, ¿cierto?, se está moviendo hacia arriba o hacia la derecha y esta zona hacia la izquierda. Por eso hay una falla ahí. Ahí hay otra falla y vemos distintas zonas de metamorfismo. Por ejemplo, toda la parte azul es zona de sillimanita, o sea, una de las últimas zonas de metamorfismo, ¿ya? Antes de eso tenemos la zona de distena, que sería esta que está acá. Eso es zona de distena. Después de eso, o antes de eso, tenemos la zona de la andalucita. Andalucita. Se llama así porque la encontraban en Andalucía, ¿cierto? Toda esta parte rojiza, o color conchovino, es la zona del granate, zona de granate. Esa parte naranja es la zona de la biotita. Y la zona de menos metamorfismo, o de metamorfismo más bajo, más bien dicho, la zona de metamorfismo más bajo, esta parte verde, que es la zona de la clorita. Zona de la clorita. Entonces, la parte verde, zona de la clorita, después sigue la zona de la biotita, después la zona del granate, entonces va a aumentar ¿no?, el metamorfismo hacia la derecha. Entonces, todas estas tierras altas seguramente eran tierras horizontales que debido al choque de placas tectónicas se levantaron. Entonces, zonas que estaban en mucha profundidad, porque estaban en una zona de mayor metamorfismo, están ahora a la misma altura que esta otra zona. Entonces vemos como sedimentos, ven que son como estratos, estos sedimentos se levantaron. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en zonas donde, voy a hacer un dibujo, a veces vamos a la cordillera y vemos que los estratos están así, ¿cierto? Y aquí tenemos otro estrato. Y más abajo tenemos otro estrato, ¿cierto? Entonces estos suelos eran horizontales, eran más bien formando planos, pero producto del tectonismo se levantaron, ¿cierto? Producto del tectonismo se levantaron y quedaron expuestos. Entonces aquí arriba, ¿cierto?, producto de la glaciación, tenemos una formación así. La parte verde se ve plana ahí. Y la parte naranja también se ve plana por arriba, ¿cierto? Entonces, yo estoy mirando ahora así. Eso es por
Por eso se ve así, mirando desde arriba hacia abajo. Entonces tenemos esta parte rojiza, esta parte verdosa y esta parte naranja. Un ejemplo nomás para que se entienda por qué están todos a la misma altura. Hubo un levantamiento, ¿cierto?, de suelos antiguos, lo que hace que se vean así ahora, verde, naranjo, rojo. No sé si me entienden. Entonces la parte verdosa con puntos es la zona de la clorita, la parte naranja con puntos es la zona de la biotita, la parte color conchovino es la zona del granate. Entonces vamos aumentando el grado de metamorfismo en este sentido, ¿cierto? En este sentido, de abajo hacia arriba. Pero originalmente esto estaba menos profundo que esto, y esto estaba menos profundo que esto. Hoy en día, como lo estoy mirando de arriba hacia abajo, se ve de esta manera. ¿Se entiende, chiquillo, o no? Entonces sería un mapa geológico mostrando distintos grados de metamorfismo en el altiplano escocés. Altiplano escocés. Significa tierras altas escocés. ¿Alguna pregunta, alguna duda de eso? Aquí vemos los distintos grados metamórficos. El grado o estado de metamorfismo hace referencia a las condiciones de presión y temperatura específicas bajo las cuales se ha formado un tipo de roca. Entonces, lo que define, ¿cierto?, el grado de metamorfismo son los minerales índices, como vimos anteriormente, como el ejemplo la clorita, la biotita, etc. Así se habla de metamorfismo de grado bajo y presión media, o de grado alta y presión alta. Entonces tenemos metamorfismo de grado bajo y presión media, o de grado alto y presión alta. Se tiene un gráfico, ¿cierto?, que muestra distintas condiciones de metamorfismo. Por ejemplo, aquí donde dice diagénesis, en toda esta zona se forman las rocas sedimentarias. A medida que va aumentando la presión va aumentando hacia arriba, ¿cierto? Y la temperatura aquí en las abscisas va aumentando hacia la derecha. Entonces aquí tengo bajo grado de metamorfismo. Por ejemplo, en este cuadrado que está aquí, tengo metamorfismo bajo entre una presión, entre la presión que va de 6,3 o 6 o casi 6,3 más o menos kilobar hasta los casi 12 kilobar tengo grado bajo de metamorfismo. Y entre las temperaturas de 200 y 370 más o menos grados Celsius. Ahí está el bajo grado de metamorfismo. Acá, por ejemplo, la presión es menor, ¿ya? Por lo tanto, en esta zona aparentemente no hay metamorfismo. El metamorfismo lo tenemos desde esta línea verde que está acá, a partir de la presión, digamos, 6,3 hacia arriba. Pero también tenemos aumento de temperatura. Entonces, toda esta zona que está acá, es grado muy bajo de metamorfismo, que parte de los 200 a los 370 grados Celsius, y parte de la presión incluso menor a 2 kilobar hacia arriba, pero a baja temperatura. Si aumenta la temperatura, a la misma presión seguimos teniendo grado bajo, este es muy bajo, este grado bajo. Después, si aumenta la temperatura, tenemos grado medio de metamorfismo. Y si aumenta la temperatura, tenemos grado alto y grado muy alto de metamorfismo. Entonces influye la presión en kilobar y la temperatura en grados Celsius. O va aumentando la temperatura o va aumentando la presión. Y esos son los rangos, ¿cierto? Y esas son las fases, miren. Esas cosas que están ahí son las fases. O sea, aquí hay ciertas características que dan lugar a ciertos minerales. Aquí hay ciertas características que dan lugar a cierto grado de minerales. Entonces estamos hablando de presiones que van del orden de 2,3 más o menos hasta
los casi 12, en donde tengo el grado medio de metamorfismo. Por eso tengo una formación así. Aquí, fíjense que va cambiando la presión y se mantiene toda esta fase, pero bajo ciertas temperaturas, que serían los 370 más o menos y los 530. ¿Ya? Entonces tenemos que va cambiando, a pesar de que va cambiando la presión, se mantiene esta fase entre cierto grado de temperatura, que son como los 370 y los 530. ¿Ya? Y aquí hay otra, ¿cierto? Cuando está el grado muy alto de metamorfismo, que es a partir, ¿cierto?, de este límite también es parte del grado muy alto, a partir de los 2 aproximadamente kilobar hasta los 13 kilobar de presión. Y entre los 700 grados Celsius y sobre 1000 grados Celsius, corresponde a toda esta fase que está ahí. Esas son las fases, que son estas zonas delimitadas por esos límites que están viendo ustedes ahí. Entonces uno puede ver distintos grados de temperatura y presión, pero es una sola fase. Aquí también distintos grados de presión y temperatura, y es otra fase distinta. Sería esta que está acá, que corresponde a la de grado bajo de metamorfismo. ¿Ya? No sé si se entiende algo eso. Aquí en la parte, al principio, ¿cierto? Entre los 100 y los 200, y entre los 0 kilobar y los 6 kilobar más o menos, un poco más de 6, tenemos lo que es la diagénesis, la formación de rocas sedimentarias. Y de ahí hacia arriba, ya sea en presión o temperatura, empieza el grado de metamorfismo. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos, de este gráfico? Yo no les voy a preguntar que se aprendan de memoria el gráfico, la idea es tener una idea de lo que está ocurriendo. ¿Dudas, preguntas? Fases metamórficas, lo que vimos en el dibujo. Conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura. Conjunto de rocas caracterizados por haberse formado más o menos en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Ya? Porque no eran exactamente iguales, ustedes vieron eso. Una fase sería todo eso que está ahí. Aquí hay otra fase. O esa fase. Entonces ahí aparecen ciertos minerales índices que se mantienen en toda esa zona. Desde ese momento, por ejemplo, aparece la illimanita, y de ahí para allá voy a encontrar illimanita. Entonces, el mineral índice de esta fase podría ser la illimanita, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo solamente. Esta podría ser la fase del granato. ¿Ya? Como ejemplo solamente. No estoy diciendo que esta sea exactamente esa. ¿Ya? Entonces, a partir de esa presión que está ahí, desde esta presión hasta esta presión que está acá, y entre esa temperatura y esta otra, voy a encontrar granato. Pero nace a partir de esta presión mínima y esta temperatura mínima. Puedo aumentar la presión, puedo aumentar la temperatura y voy a seguir encontrando granato. Solamente como ejemplo eso, ¿ya? Y yo no estoy diciendo ahora realmente que esa será el granato. Solamente para que entiendan la idea. Entonces, las fases metamórficas es el conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado bajo las mismas condiciones o parecidas, ¿cierto?, de presión y temperatura. Si encontramos en el campo una de estas asociaciones minerales, podremos asignar dicha área a una condición de presión y temperatura. Y a la inversa, sirve para conocer el rango de presión y temperatura. Determinar los minerales que caracterizan a cada una de estas fases. O a la inversa, entonces, sirve para conocer el rango de presión y temperatura por los minerales que encontré, que caracterizan, ¿cierto? Los minerales índices caracterizan a una fase. Ejemplo, fases de presión moderada y temperatura media a alta. Fases de presión moderada y temperaturas de media a alta. Veamos cuál podría ser.
presión moderada, temperatura media a alta. Presión moderada, por ejemplo esta, pero dice temperatura media a alta. Entonces, esta sería una fase donde hay presión moderada, pero temperatura media a alta. Esta podría ser una fase, ¿ya? Entonces, si el mineral índice de esta fase es el granate, significa que voy a encontrar granate en toda esta zona, ¿cierto? Toda esta zona. Ya a mayor temperatura, desde ahí para allá no voy a encontrar granate, voy a encontrar otro mineral índice. Y desde esta presión hacia arriba, puedo encontrar granate o este otro mineral, dependiendo de la temperatura en que estoy metido. La deformación se refiere, ¿ya? Son presiones y temperaturas de formación, ojo con eso. No significa que la roca esté a 800 grados en este momento. Estuvo en algún momento, formó un tipo de mineral que tenemos acá, ¿ya? En un grado muy alto de metamorfismo. Como podría ser, por ejemplo, la zona de la distena o la zona de la sillimanita, ya que son las últimas zonas de grado metamórfico. Entonces, las fases de presión moderada y temperatura de media a alta incluye las fases de esquistos verdes, anfibolitas, granulitas y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. Entonces, las fases de presión moderada y temperatura de media a alta incluye las fases de esquistos verdes, anfibolitas, granulitas que están ahí en esa zona, ¿cierto? Se formaron en esa zona y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes, ¿ya? Los esquistos micáceos. Esquistos micáceos. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más que me quieran hacer. Por mi parte, profe, ninguna. Ya. Ya, chiquillos, nos estamos viendo entonces. Les recuerdo que la otra semana parece que es la prueba, si no me equivoco. Profe, El 2 de noviembre salía. Ya, pues estamos a 25 ya. La otra semana. Sí, dígame. el, el gráfico que mostró recién lo vamos a ver en la prueba. ¿A qué se refiere con eso? Si O se lo sea, tiene, si va, si se lo tiene que saber de sí, memoria. De sí. memoria no, pero entenderlo. Ah, ya. Ya, chiquillos, nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Yo creo que Chau, profe.